Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando sobre Esdras, el personaje Esdras, y vimos que esta persona era un líder, un escriba exitoso, se podría decir, que sirvió al Señor porque amaba la palabra de Dios. Y gracias a esto llevó el amor de esta palabra a Dios, la llevó en forma práctica. Por ejemplo, cuando le pidió al rey que quería volver para reconstruir el templo, también lideró a otros para cumplir esta misión que se le había establecido. Realizando un viaje bastante largo, reconoció también, después de todo, que la bondad provenía de Dios. Y no solamente se quedó con eso, sino también enseñó los estatutos a los demás. Y gracias a esto también las personas que estaban a su alrededor, incluyendo el rey, reconoció que él amaba la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver un poco más sobre el contexto en que él vivió. ¿Por qué él tuvo que irse desde donde estaba, que era Persia o Babilonia, después Persia? Tuvo que regresar pudo regresar a Jerusalén. Y vamos a ver un poco del contexto de esto. Así que la predicación tiene hoy día por título Esdras, restauración, adversidad y reedificación. Entonces vamos a tener justamente estos tres puntos en la predicación: restauración, adversidad y reedificación. Y vamos a partir con el primer punto, que es la restauración de Jerusalén y el templo. Y esto lo podemos ver en los primeros versículos que habíamos leído. Tenemos que recordar, yo les decía, que el pueblo de Israel se tuvo que ir, y lo habíamos leído en los pasajes, se tuvo que ir exiliado, porque llegó el rey de Babilonia y los castigó, ¿cierto? Dios lo permitió y muchos de ellos se fueron exiliados a Babilonia, que después se convirtió en Persia. Y podemos pensar que esto era un castigo de Dios, porque ellos habían portado mal, un castigo. El tema es que la palabra castigo, como la conocemos hoy, es una palabra que es muy fuerte y no da a entender y malinterpreta un poco lo que Dios estaba haciendo por el pueblo. Porque muchas veces hemos escuchado que dicen algunas personas: Dios me va a castigar si no hago lo que Él quiere, ¿cierto? O Dios me va a bendecir si hago lo que Él dice. Entonces lo ven como con una connotación negativa. Entonces, si yo no hago lo que Él quiere, me va a castigar. Qué bueno. Me va a castigar. Y mejor, ¿cierto? Sí. Me va a castigar. Digo, Dios me va a castigar. Y muchas personas, incluso nosotros, pensamos de esa forma, porque incluso le enseñamos a los niños a veces de eso. Y muchas personas quedan con ese trauma. Pero ese pensamiento se podría decir que es un malentendido. Y aquí cuando el Señor nos habla, sobre todo nos habla la palabra de corrección, de cuidado, de redirigirnos. Así como un padre corrige a su hijo para que pueda hacer el bien y portarse bien y tener lo mejor, es como Dios corrige a su pueblo. No es que Dios quiere castigar, hacer daño, no está en su corazón hacer daño a las personas. Lo que sí no quiere es que, como Él es santo, no puede tolerar lo que es impío, lo que no es santo. Y así también con su pueblo. Es por eso que es importante recordar que el Señor va entregando una corrección a su pueblo. Y esto es lo que pasó justamente con el tema del exilio, que fue un lugar de restauración, porque el pueblo de Israel tuvo que sufrir y dejar lo más importante que ellos tenían. Y algunos pensaron que fue, como les decía, un castigo, pero sin embargo Dios tenía un propósito.
porque les decía que fue para corrección, para restauración, para guiarlos en el buen camino nuevamente. Y Dios incluso utilizó a personas que estaban ahí, utilizó a personas internas y externas al pueblo de Dios, como fue en el caso de Ciro, que este rey fue el rey de Persia y lo utilizó para la paz. Estas palabras que leímos, ¿cierto?, en los primeros versículos de Esdras, nos recuerdan que Dios tiene el control de todo el mundo, incluyendo, en este caso, al rey más importante, al más poderoso del momento. Y esto había sido anunciado por el profeta Jeremías, que iban a tener unos 70 años de exilio y que había un plan para este pueblo. Y quisiera leer lo que decía Jeremías en capítulo 29, los versículos 11 al 13. Dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con estas palabras que había profetizado Jeremías muchos años antes, se observa el propósito que tenía Dios para el pueblo, que era un propósito de paz, Entonces, a pesar de estar en exilio, y principalmente por la desobediencia que había tenido el pueblo, Dios estaba trabajando con ellos para la restauración, cumpliendo misericordiosamente la palabra que ya lo había establecido. Y que lo había establecido casi medio siglo atrás. Así que fue en este contexto en que Dios utilizó a una persona que no era de su pueblo para cumplir este propósito de restauración. Este rey Ciro, el rey de Persia, uno de los hombres más fuertes, ¿cierto?, el más poderoso del mundo en ese momento. Y ahí lo voy a leer nuevamente lo que dijo este rey Ciro en Esdras 1, versículos 2 y 3. Dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces, este rey, que era Ciro, reconoció que Dios era el que le había mandado a edificar una casa en Jerusalén, que era el Dios, el Rey del cielo, el Dios del cielo. Y que no solamente eso, sino que justamente Ciro proveyó los recursos necesarios para dicha edificación. Así que vemos cómo Dios utilizó a este hombre poderoso, que era externo a Jerusalén, para poder construir este templo. Y no solamente eso, mandó a las personas, mandó los recursos, mandó todo lo necesario. ¿Qué mejor que eso? Es como si ahora en nuestra iglesia, alguien llega, ¿cierto?, el presidente, no sabemos fines políticos, pero, o alguien así, mande, ¿cierto?, el recurso necesario, diga, ya, van a trabajar, todas las personas de aquí van a trabajar para hacer una propiedad para Iglesia Fe y Vida. Y va a estar en el mejor lugar que puedan tener. Y les vamos a mandar los recursos necesarios. Así más o menos fue. Bueno, en este caso. Claro, el rey de Persia era mucho más poderoso, ¿cierto? Pero lo interesante es que Dios utilizó a este rey Ciro para cumplir sus decretos.
Y es interesante porque justamente habla sobre la paz. Y luego, esta restauración se nos ve que va continuando a través del tiempo. Y el capítulo 3 también se habla sobre esto. Bueno, dice que en el mes séptimo, las personas que habían vuelto, algunas personas que habían vuelto del exilio, que no eran todos los judíos, los israelitas que estaban ahí, dice que el pueblo que había vuelto se reunió como un solo hombre y fueron a Jerusalén. Y ahí empezaron a levantar el altar de Dios. Empezaron a levantar el altar de Dios. Todavía no estaba la construcción del templo. Entonces lo primero que hicieron fueron levantar un altar. Y con este altar empezaron a ofrecer holocaustos. Empezaron a recordar lo escrito en la ley de Moisés. Así que vemos cómo una vez que construyeron el altar, ellos empezaron a mostrar esta señal de arrepentimiento a Dios. La adoración que ellos empezaron a realizar fue reconociendo que ellos necesitaban de Dios, que se habían equivocado. Entonces, este proceso de restauración parte con un arrepentimiento, con un reconocimiento de lo que hemos hecho delante de Dios. Y así fue como lo hizo el pueblo. Entonces, reconstruyó reconstruyó el altar, reanudaron los sacrificios y esto fue impulsado también por los profetas. En este caso fue los profetas Ageo y Zacarías. Así que justamente, y ahí pasó lo que habíamos leído anteriormente, que el pueblo empezó a gritar de alabanza, ¿cierto? Alegría, porque estaban volviendo a su lugar, estaban empezando la adoración, estaban nuevamente en un tiempo de arrepentimiento para Dios. Así que si nos quedamos con esto, pensamos, ya, vamos listo, vamos, como decíamos, de viento en popa. No sé si han escuchado esa frase. Como vamos allá, muy bien. Pero la cosa no fue así. El texto continúa y nos menciona que tuvieron que enfrentar algunas dificultades. Y este es el punto 2, el tema de las adversidades. Y estas adversidades comenzaron con una supuesta ayuda de los enemigos. Esto aparece en el versículo 4, o sea, el capítulo 4. Entonces, ellos empezaron a colocar los cimientos del templo. Entonces, imagino, estaban esperanzados, aquí vamos a reconstruir el templo y vamos a colocar los cimientos donde vamos a de nuevo adorar a nuestro Dios. Pero una vez que habían puesto los cimientos, los enemigos de Judá que estaban al norte se dieron cuenta que iban a empezar esta edificación y quisieran, en cierta forma se podría decir, engañar al pueblo. Y les dijeron que querían ayudarles en esta construcción, querían edificar la casa de Dios con ellos. Lo interesante es que por el edicto de Ciro, los que estaban volviendo, ¿cierto?, y han sido retornados que eran del pueblo, ellos eran los que tenían el derecho y el deber de trabajar en la construcción y en la participación de este templo. Así que personas que no estaban autorizadas para esta reconstrucción podían realmente causarles problemas. Y incluso les dijeron, miren, nosotros queremos edificar templo para el Dios vuestro, porque tenemos cercanía. El tema que al decir estas palabras estaban realmente diciendo que querían edificar casa para Dios que no era su Dios. Así que ante esto, la respuesta de los israelitas, que fueron sagaces se podría decir, respondieron a los enemigos que no podían edificar juntos, porque lo había ordenado el rey Ciro.
Así que estaban reconociendo y asumiendo la responsabilidad que en realidad el rey Ciro les había dado, pero principalmente que Dios les había dado. Y que ellos, el pueblo, tenía que edificar casa para Dios. Así que en vez de esta ayuda, por eso le decía, era un tipo de engaño. Y este engaño, estos enemigos, mostraron su corazón luego. Y en el versículo 4 del capítulo 4 se nos muestra que ellos comenzaron a desanimar al pueblo de Judá, a atemorizarlos, a impedir que pudieran continuar con la construcción. Y no solamente eso, sino incluso pagaron a consejeros, como hicieron lobby, en palabras de hoy en día, para que no se construyera. Hicieron lobby delante del rey. Y esto causó grandes efectos. Pensaríamos que no, pero fue grande el impacto que tuvo lo que hicieron estos enemigos. Que esto incluso se nos menciona en Nehemías 6, que esta posesión duró bastante tiempo y fue constante. Y ese poder político realmente obstruyó y impidió la construcción del templo. Así que esto nos demuestra que las dificultades y adversidades no fueron menores para ellos, sino que hubo una oposición bastante grande y que causó efecto, impidió la construcción del templo por varios años. Así que si observamos esto, después de todo el ánimo que ellos tenían, estaban contentos, ¿cierto? Pusimos los cimientos, vamos a construir y quedaron ahí y no fueron avanzando. No sé, los que han estado en temas de construcción, que es un tema muy complejo, ¿cierto? Y ver una casa o un lugar que quería uno construir y ver que no puede avanzar es realmente desmotivador. Y eso fue lo que estaba pasando con este pueblo. Después de la euforia que ellos tenían, de la alegría, pasaron a esta desmotivación. Así que si miramos solamente una parte de la pintura o si vemos una pequeña foto de ese momento, podríamos quedarnos con una desilusión del pueblo, con una desesperanza, desmotivados, porque las dificultades, las adversidades que estaban viviendo fueron mayores de lo que ellos tenían de la motivación. Y así que estaban así. Yo he estado en temas de construcción y justamente con problemas tras problemas, e incluso una construcción que estábamos haciendo en Chile no la pudimos seguir. Así que imagínense, yo había hecho todo un trabajo y estaba motivado que íbamos a hacer un proyecto bonito, pero después no resultó. Así que yo me desmotivé, estaba desanimado. Así que me imagino cómo el pueblo lo estaba, aún más, porque querían construir el templo para Dios. Bueno, lo importante es que ellos sí sabían que el pueblo, que Dios le había prometido al pueblo y que volverían a su lugar, que adorarían a Dios nuevamente. Así que esto nos lleva al tercer punto de la reedificación, que es la reconstrucción, la reedificación del templo y la fidelidad de Dios. Esto nos muestra está en Esdras 5 y 6. Lo primero que ellos tuvieron que hacer nuevamente para que pasaran estas cosas fue que ellos recordaron la palabra de Dios. Les recordaba que Ageo y Zacarías eran dos profetas que estaban ahí. Y estos profetas fueron los que le hicieron recordar que habían promesas por parte de Dios. Y junto con esto, ellos se animaron al recordar la palabra de Dios. Pero pasó algo.
Ellos estaban recordando la palabra de Dios y los enemigos nuevamente llegaron. En el capítulo 5, versículos 11 al 16, se nos dice que volvieron a causar estrago al pueblo ante el rey Darío, que era el nuevo rey que estaba ahí. Y que estos enviaron un informe más encima al rey Darío de lo que estaba pasando. Porque se acercaron y dijeron, no pueden construir. Pero como están construyendo, bueno, los vamos a acusar, ¿cierto? Y ahí fue que mandaron una carta al rey Darío. Lo interesante es que esto, ¿cierto? En este caso, el pueblo de Dios, que había vuelto del exilio, recordemos que no eran todos, respondieron a esta carta diciendo lo siguiente, e incluso ellos mismos lo colocaron, los enemigos lo colocaron en la carta para Darío. Dijeron así, el pueblo dice, somos los siervos del Dios del cielo y la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó el templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara la casa de Dios. Entonces, es muy bonito lo que estaban diciendo ellos, que el mismo pueblo había puesto en ira a Dios, que ellos se habían equivocado delante de Dios. Por eso les decía este reconocimiento. Pero no solamente con ese reconocimiento que estaban en contra de Dios, sino también estaban reconociendo de que ellos decían, somos siervos de Dios, siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y se estaban aferrando a ese estado, a esa garantía, a esa situación. Así que a esa identidad que es parte de ellos, siervos de Dios. Así que fue una bella respuesta que le dieron a los enemigos. Entonces estaban reconociendo que estaban sirviendo a un Dios todopoderoso, que era mucho más grande que ellos. Y gracias a este recordatorio, lo interesante es que el rey Darío empezó a revisar los documentos, los archivos, y recordó, y vio que Ciro justamente había establecido que iban a reconstruir el templo para Dios. Entonces, y juntamente con esto, como los enemigos que estaban en el norte habían mandado esta carta, el rey Ciro mandó a tributar a los del norte para que pagasen el templo de Jerusalén. Así que nosotros podemos decir que le salió el tiro por la culata, como que realmente quisieron afectar a los del sur para que no construyeran el templo, pero al final ellos tuvieron que pagar el templo, la reconstrucción del templo. Así que este rey nuevamente les proporcionó los recursos necesarios para que volvieran, les puso tributo a los enemigos del pueblo de Israel que tuvieron que pagar por esta construcción. Así que, y el rey Darío no solamente les proporcionó los recursos, sino también les dio la libertad de culto, de la adoración a Dios. Permitió que ofrecieran sacrificios agradables a Dios. Permitió que oraran por él, o sea, para Dios. Hay una frase interesante que dice que también les pidió que oraran por la vida del rey y de sus hijos. Es muy bonito lo que dice el rey Ciro en ese momento. Así que les dio todas las facilidades para nuevamente empezar y retomar
la reedificación del templo. Bueno, y quisiera hacer algunas observaciones y puentes, no sé si quieres llamarlo. Algunas observaciones y puentes en cuanto a esto que hemos visto. Vemos que la vida es un proceso. Así como el pueblo del Antiguo Testamento, nuestra vida como creyentes individuales, como familias y como iglesia pasa por diferentes procesos y etapas. Algunos pueden ser más largos que otros, pero Dios siempre tiene el control de cada uno de esos procesos, de cada uno de esos tiempos. Y lo que Él está trabajando es la restauración de nuestras vidas, la restauración de la familia, la restauración de la iglesia y en ese sentido la restauración del reino de Dios. Como les decía, estos procesos pueden ser complejos y que si tomamos a veces una foto del momento, de ese momento, a veces podemos decir quizás en un principio la restauración, ¿cierto? Podemos decir, estar súper optimistas, pero con un optimismo que puede ser un poco irrealista. O si solo tomamos una foto en el caso de la adversidad, nos caemos y caemos en el pesimismo. Pero en este caso nos llama a ver la película completa, no solamente una foto, nos llama a ver todo el cuadro completo para ver la realidad en que vivimos, en que pueden existir dificultades, pueden existir adversidades, también pueden existir alegrías y situaciones positivas. Y hay momentos que nuestras vidas pueden estar como estoy adorando a Dios con todo mi corazón, como me siento el más capaz de todos, como un hombre espiritual. Pero otros momentos que no. Pero recordemos que el control no está en mí, está en el Señor, que siempre tiene el control. Otro punto que también podemos obtener de esto es que el proceso nos lleva a la adoración de Dios. Procesos de restauración, procesos de dificultad, procesos de reedificación nos van a llevar a la adoración a Dios. Recordemos que cuando Jesucristo murió, las cortinas del templo se quebraron. Y esto nos indica que es Dios que ya no necesita un templo físico donde nosotros necesitamos adorar a Dios, sino que cuando llega el Espíritu Santo, transforma la vida de los corazones de los creyentes y nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos buscando adorar a Dios, buscamos reedificar la casa de Dios, queremos restaurar esta casa de Dios, vamos a pasar también por estos periodos, por estos procesos, tanto como de restauración, de dificultad, de problemas, de adversidades, pero también de reedificación. Así que cuando vemos que la reconstrucción del templo estaba en ese proceso, podemos ver también nuestras vidas, que es Dios mismo buscando la adoración de nosotros, de nuestras vidas en forma personal, permitiendo que esa adoración vaya abarcando más y más. Y si hay áreas que Dios ha trabajado, Dios las quiere seguir trabajando y aún más. Hay áreas que no lo ha hecho, el Señor va a trabajar también en esas áreas para la santificación. Y como les decía, no es solamente algo individual, sino algo familiar, algo de iglesia y también del reino en su conjunto. Así que esa reedificación del templo la podemos decir que en nuestras vidas está relacionada a restablecer la adoración a Dios. Así como el pueblo estaba buscando reedificar el templo, colocar los cimientos, ¿cierto? Y estaba alegre con eso, nosotros podemos trabajar para que nuestras vidas sean de adoración a Dios. Y que la morada de Dios, ¿cierto? Que somos nosotros,
pueda permear cada vez más áreas de nuestra vida, abarcando cada vez más partes, para ser adornadas, para ser santificadas, para que sean más bellas delante del Señor. Como tercera observación, podemos observar también que Jesucristo es quien transforma nuestras vidas. No podemos dejar de hablar de Él, porque no estamos solo en esta reconstrucción de nuestras vidas. Es Jesucristo quien trabaja, es Jesucristo quien trabajó y quien está realizando junto con el Espíritu Santo nuestra santificación, y quien permitió y permite que seamos templo del Espíritu Santo. Así que en términos prácticos se nos llama a recordar la palabra de Dios en el sentido de que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Y esto tiene que ver con el pasado. Con el pasado tiene que ver porque nosotros podemos ver lo que Dios nos muestra, nos ha mostrado. Y este pasado no es solamente algo momentáneo, sino que también va hacia el futuro. Y es lo que han vivido los discípulos del Señor Jesús, también los apóstoles, pero también los profetas que estuvieron antes del Señor, como en el caso de Ageos y Zacarías, de lo que hablaron. Por otra parte, podemos estar confiados al recordar el pasado, vivir el presente y también pensar en el futuro. En cuanto al pasado, podemos recordar todo lo que Él ha hecho en nosotros, cuando estamos en cualquiera de estos momentos. Recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, tanto de forma personal como iglesia, cómo nos ha cuidado, cómo ha sido su provisión, su providencia, su mantención. Así que podemos ver todas esas situaciones, incluso de lo que nos ha sacado. También podemos ver el presente, que nos ayuda a vivir este presente, lo que estamos viviendo, lo que hemos visto en el pasado, nos ayuda a enfrentar estas adversidades y dificultades con un corazón consciente de que Dios nos está cuidando y tiene el control de nuestras vidas. Y también nos hace mirar al futuro, porque nos hace mirar hacia el futuro estando confiados de que en el futuro más cercano Él va a seguir cumpliendo sus promesas. Va a seguir cumpliendo sus promesas, a pesar de las adversidades. Y que en un futuro mucho más lejano, que podamos adorar a Dios en forma perfecta, ya sin sufrimiento, sin lágrimas, sin llanto. Y vamos a tener esta adoración a Dios en forma perfecta, porque no vamos a tener más pecado. Así que si hoy te encuentras en una adversidad, una dificultad, ya sea por situaciones externas a ti o por internas, recuerda el papel de Dios en tu vida. A veces se nos presentan estas situaciones difíciles y incluso hay sufrimiento, incluso sufrimiento de inocentes. Y nos preguntamos por qué pasan todas estas cosas. Pero a pesar de que esas respuestas a veces de los por qué no tienen una respuesta específica o satisfactoria para nosotros, estas situaciones nos invitan a volver a recordar a Dios, quien tiene el control de nuestras vidas, quien nos invitan a la adoración a Dios, como el templo, como primero ofreciendo perdón a Dios, reconocimiento de que le necesitamos a Él, que necesitamos ser restaurados, y que Él tiene el control tanto del pasado, del presente y del futuro. Así que ante esas dificultades, esas adversidades, es un recuerdo para ir a Dios en oración, para descansar en Él, para adorar, para mirarlo a Él como el que entrega la verdadera paz. Como decía Rey Ciro, el Rey que entrega paz. Así que la verdadera paz y la verdadera restauración están en Jesús, en el Dios Todopoderoso, y sobre todo en Jesucristo, porque Él es el que entrega la paz verdadera. Así que
Si tú has sido restaurado, si el Señor te ha transformado, ten la esperanza de que esto va a pasar y que un día vamos a estar en perfecta relación con Él. Si no lo has estado, si si el Señor, no sientes que el Señor ha transformado tu corazón o no te has entregado en arrepentimiento a Él, también es una oportunidad para ver el Evangelio. Recordar que Jesucristo es el que entrega la verdadera paz, el que entrega la verdadera transformación, la verdadera restauración. Así que esperamos que estos estudios sean de motivación para nuestras vidas y esperanza, así como lo fue para los primeros oyentes y también para Esdras, que era un hombre, ¿cierto?, que necesitaba compartir la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a ver un poco de él también, de cómo estas situaciones tuvo que tomar decisiones difíciles de tomar. Y esas situaciones las vamos a ver la próxima semana. Bueno, vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Muchas gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, de lo que ha hecho con su pueblo. Gracias, Señor, porque así como el pueblo, usted lo lleva al exilio para poder ser restaurado, así también muchas veces hemos pasado por situaciones complejas, no sabemos por qué, pero sí sabemos que un día, Señor, a su iglesia nos va a restaurar. Y esa es nuestra esperanza, es nuestro gozo, nuestra motivación. Y también es estar con usted, Señor, ser adoradores, como personas como templo del Espíritu Santo, como templos de Dios, poder estar en su amor, en su adoración, en su paz. Así que muchas gracias, Padre amado, por esta oportunidad y por la palabra que nos ha entregado hoy en día. Bueno, en el nombre de Jesús oramos.